Taber somos todos, porque Taber somos todos. Juan capítulo 21, verso 1, cuando llega el desánimo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Señor, háblanos en esta mañana a nuestros corazones. Te lo suplicamos, Padre Santo. Sabemos que muchas veces el desánimo llega a nuestras vidas y nos agobia y nos estorba y afecta nuestra fe. Ayúdanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis amadas, ¿cuántas veces usted se ha encontrado desanimada o desanimado? ¿Cuántas veces nos hemos hallado nosotros ahí? Hemos tenido que lidiar con el fracaso, hemos tenido que lidiar con aquellos resultados adversos, porque las cosas se malograron en nuestra vida. Y hemos tenido que lidiar con tantas cosas nosotros, negocios que no funcionan, las ventas ya no dan, la situación económica cada vez más deplorable, la situación social ni se diga. Y viene un decaimiento en nosotros, un desánimo, y muchas veces por ese mismo desánimo ya no queremos ni seguir a Dios, ni seguir en el camino de Jesús, porque hay falta de éxito en lo que emprendemos. Quiero decirle, mi amado hermano, que cuando ese mal logro llegue a su vida, cuando esa falta de éxito llegue a su vida, no tenga cuidado en cada una de esas cosas, porque la falta de éxito no significa que usted haya perdido. No significa que usted haya perdido, hermano. Usted lo que está adquiriendo ahí es experiencia. Tómelo así. De que esas cosas que se han malogrado en el pasado, tome experiencia de cada una de esas cosas. Y no se sienta malogrado, no se sienta defraudada, no se sienta defraudado, porque Jesús está con usted. Los discípulos se encontraban de esta misma manera. Pedro se encontraba igual. El Señor Jesús ya no estaba con ellos, hermano. Ya habían pasado varios días y Jesús no se manifestaba. El discípulo que tenía las ofrendas, que era Judas, se había llevado la bolsa del dinero. Ese Judas era recho, hermano. Se llevó el dinero. Entonces ellos no tenían cómo seguir sosteniendo sus vidas. Y dijo Pedro, fíjese Pedro, bueno, vayamos a pescar, señores, porque realmente necesitamos comer. ¿Cuántos necesitan comer aquí en esta mañana? Todos necesitamos comer. Y si no trabaja, la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, pero dijo: no, hombre, no tenemos dinero, no tenemos nada. Pero anteriormente el Señor Jesús ya había hablado con Pedro, que fueran sus discípulos, que predicaran, que llevaran el evangelio. Se los había dicho. Y este Pedro viene y empieza y jala a otros que estaban con él. Y mire lo que dice el verso 2. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Si de todas maneras lo que yo sé hacer es pescar. No, hombre, si voy a ir a vender, si yo lo que sé es que soy un buen negociante, si yo lo que sé es que soy un buen planchador,
Si yo lo que sé es que soy un buen jardinero, que yo hago las cosas bien, ¿y para qué voy a estar perdiendo mi tiempo aquí? Mejor me voy. Eso fue lo que dijo Pedro, porque Pedro tenía una necesidad que estaba en él. La necesidad de comer afecta a nuestras vidas. Y vamos a ver nosotros que esa situación de fracaso que estaba llegando en la vida de Pedro, y ese desánimo que estaba tocando el corazón de Pedro, porque ya lo había tocado, lo va a llevar más adelante a confrontarse con el Señor. Y vemos nosotros aquí que dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, hey Pedro, no, hombre, no vayas solo, vamos a ir con vos. Y empezaron a caminar ellos. Amados, ellos se sentían solos. Y muchas veces usted se ha sentido solo en el momento del fracaso, porque el fracaso no tiene padres. El fracaso no tiene padres. Nadie se hace responsable cuando las cosas salen mal, hermano. ¿Y quién es el responsable de esto? Nadie. Nadie es responsable. Nadie. ¿Y quién hizo esto? Nadie. Fantasmas fueron los que lo hicieron. Y usted pregunta en su casa, sucedió algo en su casa, se quebró algo y usted como madre, ¿y quién quebró esto, hijos? Nadie lo quebró, mamá. Nadie lo quebró. ¿Verdad? Y preguntando, había una vez, tenían unos gansos bien bonitos aquí de cristal con un líquido adentro y los muchachos jugando pelota le pegaron al ganso de cristal y se lo quebraron. Cuando mamá preguntó que quién había sido, ¿sabe quién fue? Nadie. Nadie fue. Porque el fracaso no tiene padres, hermano. Pero cuando las cosas van bien, no, yo soy. Todos somos responsables, ¿verdad? Y nadie se hace irresponsable, nadie se hace responsable de las cosas cuando van mal. Cuando van mal, nadie dice, yo soy el culpable. Y los discípulos se encontraban solos, se sentían amainados, estaban agobiados por todo, no había nada que hacer. Y Pedro dijo, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, muchachos. Nosotros sabemos pescar, montémonos en la barca y vámonos a pescar. Y se fueron a pescar. Y si usted se da cuenta lo que la palabra dice, mire lo que dice. Cuando se alejan de Jesús, mire lo que dice. Y Simón dijo, vamos a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe qué puede hacer usted lejos de Jesús? Nada. Un cristiano que se aparta de Jesús no va a poder hacer nada. El Señor Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Somos inútiles, porque hemos sido preparados para algo. ¿Para qué hemos sido preparados? Para predicar su palabra, para llevar el evangelio, para hablarle a otras personas, para testificar de las cosas maravillosas que Jesús ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Para eso estamos. Cuando nosotros nos alejamos de Jesús, no vamos a hacer nada, por más que usted quiera. No, yo soy experto, he sacado maestría en esto y esto, soy máster de esto y esto. Haga todo lo que quiera, pero separado de Jesús no va a alcanzar nada. Usted puede sacar todos los títulos universitarios que quiere, pero separado de Jesús no va a hacer nada. Yo he visto muchos casos, hermano. Administración en negocios internacionales, finanzas de no sé qué, un plus en no sé qué, maestrías, sáquelas todas las que quiera. Separado de Jesús, no le sirven, hermano. De adorno le van a servir en la casa. Eso sí, adornitos muy bonitos y caros, porque esas maestrías son caras. Son adornos caros que va a tener en su casa. Usted tiene que estar de la mano con Jesús, caminando con Jesús. Así tenemos que estar, porque el Señor Jesús dice, no, separados de mí no van a hacer nada. Por más que te creas el súper, el más genio, separados de Cristo no somos nada. Ellos quizás estaban molestos porque se sentían abandonados. Y muchas veces los cristianos caemos en eso. Le reclamamos a Dios. Algunos cristianos le reclaman a Dios, y bueno, ¿y este indio que le está reclamando a Dios? Si Él es el Señor creador de todo el universo, ¿qué tenemos que reclamarle nosotros, hermano? Por Dios, no podemos. Ahí hay una gran falta de madurez. Usted y yo no podemos reclamarle a Dios. ¿Qué le puede decir una vasija al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste por rudito? Sí.
¿Por qué me hiciste así tan delgadito? Porque algunos somos delgaditos. ¿Ah? No, hermano Nilson, usted no, usted está cabal como... Sí, Dios nos ha hecho así a cada uno de nosotros. Y no podemos decirle al Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me pusiste tan cocidito, Señor? ¿Verdad? Me hubiera sacado un poquito crudo. Si algunos así somos, ¿podemos nosotros reclamarle a Dios? No podemos reclamarle a Dios. No debemos reclamarle a Dios. El Hijo de Dios no puede reclamarle a Dios. David iba caminando cuando lo sacaron del palacio y vio un hombre que le iba tirando sanguinario, mujeriego, y le iba diciendo de todo, perro, le decía de todo, le decía. Y llega el capitán de David, ya voy a sacar la espada y lo voy a matar. No, le dijo, déjalo. Si él está hablando porque Dios se lo está permitiendo, ahí déjalo que hable. Y David sabía, pues. Por eso dice el Señor, el corazón de David conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? A veces nos sentimos abatidos y nos sentimos molestos, porque Dios no nos oye, porque le estamos pidiendo y pedir, ya le pedí tantas veces y nos sentimos molestos, nos sentimos defraudados, llega el desánimo porque el Señor no nos contesta. Amado, Él es soberano, y si Él quiere contestarle, le va a contestar. No va a tener necesidad de andar comprando gelotín, raspe y ya. Sí, porque algunos dicen, compré elotín, tal vez le pegamos, hombre. ¿Verdad que así somos? Así somos, raspe y ya. Amados, cuando Dios quiera bendecirlo, lo va a bendecir ahí, hombre. ¿Qué tiene que hacer? No se separe de Dios, no se separe de Él, confíe. Hay un tiempo de espera que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y en ese tiempo de espera el Señor nos va a bendecir. Y vemos nosotros que estos muchachos no habían pescado nada, y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús, en el verso 4, en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Algunos de nosotros, cuando nos encontramos en el transcurso de la vida y van sucediendo tantas cosas en nuestra vida que llevamos, empezamos a desarrollar algunas situaciones de miedo, de temor, de duda, muchas veces de angustia, por lo desconocido. O sea, así somos, ¿verdad? Lo que no conocemos a nosotros nos causa un poquito de ansiedad, ¿o no? Sí, nos causa ansiedad. Pero cuando Jehová es el que nos ayuda, cuando Jehová es el que nos protege, cuando Él está con nosotros, usted no tiene que sentir ninguna duda, hermano, porque Dios tiene preparado para usted cosas grandes. No deje que lo complejo de la vida y las cuestiones de la vida le siembren a usted esa duda, ese temor. No, porque nos van a volver completamente pesimistas, negativos. Mira, ¿crees que podemos hacer esto? No. Mira, y vamos a hacer esto. No, tampoco, eso no sale. ¿Ya se ha encontrado usted con personas así? ¿Por qué? Porque se han separado de Dios y todas esas situaciones van a ir cayendo en su vida. Y se va a volver una persona pesimista, sin confianza. Le va a faltar la fe. Hasta la fe le va a tocar. Y así estaban los discípulos. Ellos no son la excepción, ni usted tampoco. Pero ¿qué debo de hacer? Debo de mantenerme tomado de la mano de Jesús. Debo de mantenerme caminando con Jesús. Cuando esas situaciones lleguen a mi vida, yo tengo que hacer mío aquel texto precioso de Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Entonces tengo que confiar. Dios a usted y a mí no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, hermano. ¿Cuánto lo cree? Nos ha dado un espíritu de poder. La situación es que el adversario, el diablo, como dice la palabra de Dios, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y le pone cositas a usted para que usted se asuste. ¡Ay, el gato negro! ¿Verdad? Usted se asusta por esas cosas. No, hermano, no se asuste. A veces usted va caminando ya para su casa en la noche y ¡pum!, se le atravesó un gato. Y como los latinos somos bien, ¿cómo se llama? Somos bien supersticiosos. Tenemos esa cuestión. Hay un gato, se me atravesó el gato, ya me va a ir mal en la vida. Y de casualidad usted llega allá y ¡chin!, se le quebró el espejo. ¡Ay! Otra vez. ¡Ay! Empieza un montón de cuestiones de superstición. Sí, empieza. Y ese es el problema. Nos empezamos a volver pesimistas. Tenemos miedo. La duda viene a nuestra vida. Pero viene
Porque nos estamos apartando de Jesús. Porque Jesús no está con nosotros. Y ese fue el problema de los discípulos. Jesús ya no se les había presentado. Nuestro Señor Jesucristo estaba ausente. Ya llevaba varios días y el apóstol Pedro dijo, bueno, vamos a pescar. Es lo que podemos hacer. Tiremos las redes, señores, y vayamos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder. Y en ese espíritu de poder usted puede pedir, pero pida con fe, no dude. Pídale confiando en que Dios puede hacer las cosas. Cuando el hombre llegó allá a la luna, ¿cuántos se acuerdan cuando el hombre caminó en la luna? Yo me recuerdo porque lo he visto en la historia, hermano, no crea que soy tan viejo. Sí, pero algunos sí lo vieron, ¿verdad? Algunos sí lo vieron cuando fue ese precioso paso del hombre. Eso fue en 1969. No había nacido, ¿no? Como no ya había nacido, pero ya había nacido, pero todavía no miraba mucha tele, hermano. No miraba mucha tele. Pero cuando estos señores llegaron allá a la luna, no creas que llega, sí, vamos a la luna. Agarremos el taxi, vámonos en el Citrán, y vamos a llegar. No fue así. Pasaron un proceso, pero tremendo ellos, para poder llegar a la luna. Empezaron a hacer varias pruebas, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, hasta que ¡pum!, pegó uno. ¿Qué tal si ellos con el primero, no podemos llegar, no podemos mandar ningún cohete a la luna? Ya no lo hagamos, señores, ¿para qué renunciemos a esto? ¿No? Fíjese que a esos científicos les pagan por fracasar. Y esos grandes científicos que andan haciendo las pastillas para que usted se la tome y que se le quite el dolor y que se le desinflame la infección que usted tiene, les pagan por fracasar. ¿Y cuántos millones van a poner? 50 millones para el fracaso, hermano. Imagínese usted. Les pagan por fracasar, para que prueben. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, con el primer traspié, a mí ya nadie me va a querer. Hasta aquí llegó, se arruinó mi vida. ¿Verdad que así pensamos algunos? Así pensamos algunos. Pero sepa que Dios está con usted siempre, que no lo deja solo. Jesús dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, señores. Hasta así estaré con ustedes. Usted no está solo. Aparentemente está solo, pero atrás de usted hay un ejército de ángeles que lo resguardan y lo cuidan. Jesús lo dijo. Y estos señores empezaron hasta que el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong dijo, este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y puso la huella. Puso la huella ahí en la luna. Ahí está. Se ve en la foto. Algunos dicen que es mentira, pero ahí está la foto. La evidencia de que ellos fueron. Amados, muchas veces cuando el fracaso llegue ahí, no se sienta destruido. Porque solo el que no fracasa no puede alcanzar la victoria. Porque hay muchos, yo jamás he fracasado, sí, porque nunca lo has intentado, papá, sí, pero es que no has fracasado. Nosotros hacemos esto, sí, pero hacerlo así te vas a dar cuenta. No ha fracasado porque nunca lo intentaste, y eso es lo que sucede, porque no tenemos una meta clara, por eso es que no han fracasado. Pero cuando usted se pone una meta clara, se va a dar cuenta de que para llegar a esa meta hay un proceso. Y para llegar a la medida y la estatura de Jesús hay un proceso. Y en la vida usted va a tener fracasos, va a tener altibajos, va a tener victorias, va a tener derrotas, se va a encontrar con muchas luchas en el transcurso de su vida, se va a dar cuenta. Porque cuando nosotros nos entregan de paquete y nos hacen la fiesta de 15 años, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Vamos a hacerle la fiesta al niño de 15 años y a la niña también, se la vamos a preparar. Y le preparan la fiesta muy linda de 15 años. ¿Para qué la están preparando a la niña? ¿Para qué están preparando al niño? Para un fracaso en su vida, hermano. Porque para eso nos prepara. Para eso se prepara usted en este transcurso de su vida. Para que aprenda a sobrellevar aquellas cosas que le van a hacer la vida difícil en este mundo. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Debo de prepararme, debo de mantenerme agarrado de la mano de Dios, porque el fracaso puede venir a mi vida. No realizar sus sueños no significa que usted ha fracasado, hermano. No tener un sueño, eso es ser fracasado. No tener un sueño, eso sí es fracaso. Pero cuando yo me visualizo y digo, yo quiero hacer estas cosas y yo lo voy a hacer y tengo esa visión,
Ese es algo por lo que yo voy a luchar. Cuando llegue ahí van a suceder muchas cosas en ese transcurso. ¿Usted cree que la que puso esas panaderías, Roseville y todas esas, empezaron de un solo? No, empezaron de poquito. Y ahora tienen sus grandes panaderías, ¿no? Grandes pastelerías. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tener un sueño, luchar por ese sueño, seguir peleando por ese sueño. Aunque me caiga, volverme a levantar. Porque dice la palabra de Dios que el justo cae una vez y se levanta 7 veces. Cuantas veces se caiga, cuantas veces se levanta. El cristiano tiene que tener un resorte aquí en la espalda, mire, o en el pecho, por si cae de frente. Usted cae, boom, para arriba, boom, para arriba. ¿Cuántos compraron esos frijolitos mágicos en la feria? A mí me gustaban esos frijolitos mágicos porque usted los tiraba y plum, se volvían a parar, los tiraba y plum. Así debe de ser el cristiano. No se quede tirado, levántese, hombre, levántese, siga caminando. Usted no está fracasado, tiene un sueño y su sueño es morar con Él por los siglos de los siglos. Ese es el sueño de nosotros, ese es el sueño de cada cristiano, habitar con Jesús por largos siglos, con Él, al lado de Él. Ese es el sueño de cada uno de nosotros. Entonces, por muchas veces que usted se caiga, levántese, vuelva a levantar. No se haga comparaciones con otro. Es que aquel es más así figurita que mí. Es que aquel es más alto que mí. Porque a veces nos andamos comparando. No se compare, hermano. Mire, haga una prueba. Llénese de tinta el dedo y póngale así. Y se va a dar cuenta que usted es original. Usted no tiene copia. Usted no tiene copia. Y ahora los científicos, con el transcurso de la tecnología, se han dado cuenta que hay una cadena que se llama ADN y nadie comparte lo que usted tiene. Aunque hicieran un clon, no sería igual que usted. Porque deberían de educarlo con todo el entorno, con todas las cosas que usted tuvo, para que pudiera ser idéntico a usted. Y aún así no sería idéntico a usted. Porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros originales. Diga usted, yo soy original. Yo no tengo copia. Dios me ha hecho único en este universo. Soy la niña de sus ojos. Y Él me cuida, Él me guarda, Él me resguarda, Él me protege, Él me alienta, Él me alimenta. Él es mi Señor, Él es mi pastor. Él cuida de mí. Cuando usted piensa todas esas cosas, todas esas cuestiones de desánimo, fracaso y todas, se van a ir volando, hermano. Porque son enemigos que se van a ir como humo. ¿Qué debo de hacer entonces para lidiar con estas situaciones que llegan a mi vida? Cuando ese fracaso llega a mi vida. Miren lo que dice el verso 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Es que nuestro Señor Jesús así es, hermano. Él así es, Él es así, Él es lindo. Cuando llegó aquel hombre ciego, Él le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor, eso es lo que quiero. Y el Señor Jesús le dijo, ¿tienen algo de comer, muchachos? No, Señor, va que no tienen nada. ¿Saben por qué? Por dundos, no estuvieron conmigo. Eso les dijo. No estuvieron conmigo. ¿No tienen algo de comer? Y le dijo, no, ¿verdad que? ¿Y cómo están sus tripitas, muchachos? Rechinando, Señor, se están chillando las tripitas. Ya. Cuando usted ya no tiene días de tiempito de no comer, empieza, ¿verdad? Aquel gran concierto que se oye adentro. Y no es angelical, hermano. Usted, empiezan a llamar aquí y usted dice, no, eso está terrible. Si estaban ellos, no habían pescado nada en toda la noche, habían pasado un día fatigoso, cansados, agobiados, sin Jesús. Pero cuando llega Jesucristo, esa es la diferencia bella que nosotros podemos ver aquí. Mire lo que dice. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Significa entonces que ellos le estaban echando en el lugar donde no correspondía, hermano. Y muchas veces usted está trabajando en un área que no le corresponde, no es ahí. Pida la dirección de Dios. Pero muchas veces fracasamos, le estamos dando y dando y dando, porque no es ahí. Pídale la dirección a Dios, pídasela. Y se va a dar cuenta cómo Dios va a cambiar las cosas. Y haga caso cuando Dios le hable. Porque muchas veces Dios nos habla y nos da la receta y nosotros no la queremos tomar, hermano. Porque decimos, ay no, es que el Señor, ¿y qué va a hacer de nosotros? Mire. Echen la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo, Pedro, es el Señor.
Juan lo reconoció, los otros no lo reconocieron. Pero se puede imaginar qué maravilloso es que cuando nosotros atendemos el consejo, nuestra red puede ser llena. Cuando yo atiendo el consejo. Cuando yo no atiendo el consejo, las oportunidades van a pasar, hermano. ¿Pero qué debo de hacer? Atender el consejo de la palabra de Dios. Hay un consejo muy precioso. Y el Señor nos habla por medio de su palabra. Y su abuela quizás también se lo decía a usted. Hijo, nos decía, el que hace caso del consejo, llega a viejo. Y usted se ha dado cuenta que hay un montón de muchachos que no pasaron los 20 años, hermano. Porque no escucharon el consejo de sus padres. No lo oyeron. No lo atendieron. Ay, estas señoras, otra vez diciéndome lo mismo, hombre. Otra vez. El que escucha consejo llega a viejo y sabio, hermano. No crea que estas canas son así por gusto. ¿Ah? Yo le hacía caso a mi abuelita, un montón de consejos a mi papá y algunas veces a mi mamá que me aconsejaban. Y usted debe de escuchar a sus mentores, al pastor que le habla, a la predicación que usted escucha en la televisión o en la radio, al texto bíblico que usted está leyendo en su palabra de Dios. Si usted tiene un altar familiar, al altar familiar que le habla por medio del altar familiar. Debemos de atender el consejo. El consejo oportuno y atendido y puesto en práctica va a ser beneficioso para su vida. El pastor nos dice a nosotros, cuando usted se encuentre con el lazo hasta aquí en el cuello, dice, no se enrede más, no se rinda, no se mueva, no haga nada. Permita que Dios obre. Pero muchas veces por patalear nos hundimos, hermano. Por patalear nos hundimos. Y debemos de tener ese cuidado. Los pensamientos frustrados son frustrados cuando no hay consejo. Cuando no hay consejo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Obedecer a Jesucristo. Obedecerle a Él. Porque Él tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. No se ponga a discutir con el Señor. Usted si ve aquí, ellos habían pasado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y les dijo, échenla a la derecha. Le dije, si ahí ya probamos, ¿no? Si la tiramos por la popa, la tiramos por aquí, la tiramos por estribor, la tiramos por babor, la tiramos por todas partes y no pescamos nada, Señor. No, pero quizás ahí no la han echado. Tírela ahí donde el Señor dice. Y se va a dar cuenta de las cosas que pueden suceder. ¿Qué debo de hacer? Debo de atender, no discutir, no desanimarme. Si ya pasé pescando toda la noche y no he pescado nada y ahora todavía me dice que la tire otra vez, ¿verdad? Y dice, me volver a tirar, hombre. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Y dice que ellos volvieron a tirar, no se desanimaron. ¿Cuál fue el resultado? Dice que cuando echaron la red ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y empezaron a jalarla y la arrastraron, dice. Y los otros discípulos, verso 8, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Si estaba pachito, hermano, ¿dónde estaba? Estaba pachito. Pero ellos no podían, y dice, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Si Jesús no tiene necesidad de lo suyo, hermano, si él ya lo tiene preparado, tiene ahí su pancito, tiene su pescadito frito, y todavía viene y dice, ven, tráiganlo, coman, agarren, aquí está cocinado ya, ve. Dios ya lo tiene preparado, hermano. Dios ya cocinó todo. ¿Qué tengo que hacer? Obedecerle a Dios, si no cuesta. Obedecerle, creerle a Él, y saber que Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Debemos de aprender a confiar en Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta, aprender a confiar en Dios, porque nos da pena a veces. ¿Qué van a decir? Que me he hecho fanático. Sí, algunos así se avergüenzan. ¿Qué van a decir? Que me vean con la Biblia en la mano. ¿Qué van a decir en la casa? ¿Qué van a decir? Y muchas veces en la casa nos hacen la guerra, ¿verdad?
Yo como siempre me preparo, yo me pongo mi, ¿cómo que se llama? Mi armadura, como que soy caballero inglés, y a darle con todo, hermano. Si es que este mundo es difícil, y usted en este mundo tiene que andar así, con la armadura bien puesta, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así anda, queriendo destruirnos a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos de ser astutos, debemos de aprender a confiar en Dios, debemos de aprender a creer en Él. Hay cosas que nosotros no las vamos a poder hacer, por más que nosotros las queramos hacer, por más que usted esté preparado. Si usted no está con Jesús, usted no va a poder hacer nada. Puede tener toda la preparación que quiera, pero si se aleja de Cristo, el Señor Jesús lo dijo: separados de mí no podéis hacer nada. Y el fracaso lo vas a llevar vos solo. Pero con Jesús al lado de nosotros, las cargas son ligeras. Las cargas son ligeras. Las cargas son fáciles. Porque ya no jalo yo, ya no trabajo yo, trabaja Él por mí. Él me ayuda a mí. Usted cuando ve a su hija que no puede hacer algo: ay, hija, ya estás queriendo cocinar, va. Espérate, séte a un lado, te voy a ayudar. ¿Sí? ¿O no? Si así son las mamás, pues. Pone atención, fíjate cómo vamos a hacer esto. Algunas veces usted quiere impresionar a su novio, ¿verdad? Y le prepara un pescado bien rico. Y empieza, usted le va a preparar un pescado, y cuando le dé el pescado, se le olvidó algo bien importante. No, las tripas sí se las quitó. Las escamas, hermano. Porque hay niñas que han preparado pescados con escamas. Y cuando llega el novio y quiere meterle el cuchillo, como que es blindado, es volado, no le entre, ni que le va a entrar, pues. Entonces, la mamá, hazte a un lado, te voy a ayudar, te voy a enseñar cómo se cocina esto, hija. Y así es el Señor Jesús con nosotros. El Señor Jesús nos ayuda. Cuando usted dependa de Jesús, se va a dar cuenta que la frustración, el pesimismo, el fracaso se van a ir. Y lo único que va a vislumbrar en su vida es victoria y éxito. ¿Sí? No, como en este mundo, sí, en este mundo van a haber cosas difíciles, yo no le digo que no. Y vemos el apóstol Pablo, vemos la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final, que es el principio de todo, porque en la vida, en esta vida que tenemos aquí, no termina todo, hermano. Empieza cuando usted desfallece, cuando ya no hay aliento en usted, entonces empieza la victoria. Y debemos de menguar nosotros para que Cristo crezca. Y que se vea en nosotros no lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a orar. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.